Hola, en el capítulo anterior vimos la primera parte de nuestra clase de integrales de funciones trigonométricas con potencia. El día de hoy vamos a continuar con la segunda parte. Listo, en la anterior clase habíamos iniciado con el cálculo de integrales de funciones seno, coseno y tangente, cotangente y cosecante a la n, en donde teníamos n igual a 2. Por lo que hoy vamos a continuar teniendo en cuenta que n es mayor que 2. Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos y queremos calcular una integral de seno al cubo de x, esta la podemos escribir de la siguiente manera. Entonces va a ser la integral de seno al cubo de x y esta la podemos escribir como la integral de seno al cuadrado de x por seno de x. ¿Listo? Luego, esta integral la podemos solucionar por el método de partes. Podemos tomar u igual a seno de x y de u igual a seno al cuadrado de x o viceversa. Pero este procedimiento suele ser muy extenso, por lo que vamos a hacer uso de las siguientes fórmulas que nos ayudarán mucho a calcular estas integrales. La primera de ellas es la siguiente. Tenemos que la integral de seno a la n de x es igual a menos 1 sobre n por seno a la n menos 1 de x por el coseno de x más n menos 1 sobre n por la integral de seno a la n menos 2 por x de x. ¿Listo? Entonces ya nos podemos ayudar por medio de esta fórmula. Otra fórmula es la integral de coseno a la n de x. Esta está dada por esta fórmula. Es igual a 1 sobre n por el coseno a la n menos 1 de x por el seno de x más n menos 1 sobre n por la integral de coseno a la n menos 2 de x. ¿Listo? La siguiente es la integral de tangente a la n de x. Esta está dada por la fórmula menos 1 sobre n menos 1 de tangente a la n menos 1 de x menos la integral de tangente a la n menos 2 de x. ¿Listo? Y la integral de cotangente a la n de x. Esta es igual a menos 1 sobre n menos 1 por cotangente a la n menos 1 de x menos la integral de cotangente a la n menos 2 de x. Y por último, la integral de cosecante a la n de x. Esta está dada por la fórmula menos 1 sobre n menos 1 por cosecante a la n menos 1 de x por el coseno de x más n menos 2 sobre n menos 1 por la integral de cosecante a la n menos 2 de x. Y por último, la integral de secante a la n de x. Esta está dada por la fórmula 1 sobre n menos 1 de secante a la n menos 2 de x por el seno de x más n menos 2 sobre n menos 1 por la integral de secante a la n menos 2 de x. ¿Listo? Entonces ya tenemos estas fórmulas, las cuales nos pueden ayudar mucho a la hora de calcular estas integrales. Entonces lo único que nos resta es reemplazar el n que tengamos y igual manera podemos hacer uso de las identidades trigonométricas para que nuestro resultado sea el que queramos obtener. ¿Listo? Entonces vamos a ver unos ejemplos. Vamos a tomar n igual a 3. ¿Listo? Y vamos a calcular la integral de seno al cubo de x, que era la que al inicio queríamos calcular, ¿cierto? Vamos a usar la fórmula. Entonces, vamos a tener que esto es igual a menos 1 sobre 3 por el seno de 3 menos 1 de x por el coseno de x más 3 menos 1 sobre 3 por la integral de seno a la 3 menos 2 de x. ¿Listo? Entonces vamos a operar. Esto nos va a dar menos 1/3 por el seno. 3 menos 1 nos da 2 de x por el coseno de x más 3 menos 1 nos da 2/3 por la integral de seno
3 menos 2 nos da 1, entonces solo sería seno de x de x. ¿Listo? Y estos valores ya lo tenemos, ya sabemos que la integral de seno de x es igual a menos coseno de x más la constante de integración, entonces la reemplazamos y sería menos 1/3 por el seno al cuadrado de x por el coseno de x, y entonces tenemos que esto es igual a menos 1/3, nosotros ya sabemos que seno al cuadrado lo podemos escribir en términos de coseno como 1 menos coseno al cuadrado de x. ¿Listo? Esto se deriva por la fórmula seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x igual a 1. ¿Listo? Entonces despejamos seno al cuadrado y nos queda 1 menos coseno al cuadrado de x. ¿Listo? Entonces lo reemplazamos. Nos queda 1 menos coseno al cuadrado de x. ¿Listo? Por coseno de x más 2/3 por la integral de seno de x, que ya lo habíamos mencionado, que es menos coseno de x. Dejamos la constante de integración por fuera, porque si lo multiplicamos por 2/3, pues también va a ser una constante. Entonces la dejamos afuera. Entonces nos queda menos 1/3 coseno de x. Aquí este menos 1/3 lo operamos de una vez y nos queda menos por menos nos da más 1/3 por el coseno al cuadrado de x. ¿Listo? Ahora aquí más por menos nos da menos 2/3 de coseno de x más la constante de integración, y por último podemos sumar estos dos valores, y por último podemos sumar estas dos funciones y nos da menos 1/3 menos 2/3, pues nos va a dar menos 1. Entonces sería menos coseno de x más 1/3 de coseno al cuadrado de x más la constante de integración, y podemos observar que ya fácilmente podemos obtener la integral del seno al cubo de x de x. ¿Listo? Ahora veamos a qué es igual la integral de coseno al cubo de x. De nuevo tomamos n igual a 3 y vamos a calcular la integral de coseno al cubo de x de x. ¿Listo? Vamos a reemplazar en la fórmula y nos queda 1 sobre 3 por el coseno a la 3 menos 1 de x por el seno de x más 3 menos 1 sobre 3 por la integral de coseno a la 3 menos 2 de x de x. ¿Listo? De nuevo operamos y nos queda 1/3 por el coseno 3 menos 1, 2 de x por el seno de x más 3 menos 1 nos da 2/3 por la integral de coseno a la 3 menos 2, es decir, solamente coseno de x de x. ¿Listo? Entonces, de nuevo, aplicamos la identidad seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x igual a 1. ¿Listo? Despejamos en este caso coseno al cuadrado de x, ya que la integral nos va a dar seno, entonces vamos a reemplazar este coseno al cuadrado en términos de seno para que toda la igualdad nos dé en términos de seno. ¿Listo? Entonces vamos a tener que coseno al cuadrado de x va a ser 1 menos seno al cuadrado, entonces sería 1/3 por 1 menos seno al cuadrado de x por el seno de x. ¿Listo? Más 2/3 por la integral de coseno de x, que es seno de x, más la constante de integración, pero esta de nuevo la dejamos afuera, ya que al multiplicarla por el 2/3 también nos da una constante. ¿Listo? Y esto es igual. Sería 1/3, aquí seno de x por 1 nos da seno de x. ¿Listo? Y aquí el menos por 1/3, seno al cuadrado de x por seno de x nos da seno al cubo de x. ¿Listo? Más 2/3 por el seno de x más la constante de integración. De nuevo aquí podemos observar que podemos sumar 1/3 de seno de x por más 2/3 de seno de x, y esto nos da 1 por seno de x. Entonces va a ser seno de x menos 1/3 del seno al cubo de x más la constante de integración, y ya hemos determinado de nuevo fácilmente la integral de coseno al cubo de x de x. Listo, ahora continuemos con la integral de tangente al cubo de x de x.
¿Listo? De nuevo aplicamos la fórmula y reemplazamos n por 3. Entonces vamos a tener que esto es igual a menos 1 sobre 3 menos 1 por tangente a la 3 menos 1 menos la integral de tangente a la 3 menos 2 de x. ¿Listo? Y esto nos va a dar menos 1 sobre 3 menos 1 nos da 2. Tangente 3 menos 1 al cuadrado, aquí me hizo falta el x, de x, ¿listo? Menos la integral de tangente 3 menos 2 nos da 1, por lo tanto solamente nos queda tangente de x, ¿listo? Debemos recordar que la integral de tangente de x es igual a menos logaritmo natural de secante de x, ¿listo? Esto ya lo habíamos mencionado en clases anteriores. Y además debemos tener en cuenta que tangente al cuadrado de x lo podemos escribir en términos de secante de x como menos 1 más secante al cuadrado de x. ¿Listo? Entonces vamos a hacer uso de estas dos fórmulas. Entonces esto va a ser igual a menos 1 medio por tangente al cuadrado de x, que sería menos 1 más secante al cuadrado de x. ¿Listo? Menos la integral de tangente de x, que es menos el logaritmo natural de secante de x, más la constante de integración. ¿Listo? Entonces vamos a tener que esto es igual a, vamos a operar y nos quedaría menos por menos nos da más 1 medio, menos por más nos da menos secante al cuadrado de x por 1 medio. ¿Listo? Y aquí menos por menos nos da más el logaritmo natural de secante de x, más la constante de integración. Aquí este menos 1 por una constante nos va a dar otra constante, por lo tanto dejamos igual a c. ¿Listo? Ahora tenemos que 1 medio es una constante, ¿verdad? Y c también es una constante. Entonces vamos a tener que esto va a ser igual a menos 1 medio secante al cuadrado de x más el logaritmo natural de secante de x. Y si nosotros tenemos que c sub 1 es igual a 1 medio más c, entonces aquí nos queda más c sub 1. ¿Listo? Y ya hemos obtenido la integral de tangente al cubo de x. Así podemos continuar con las otras funciones trigonométricas, como cotangente, cosecante o secante. Solamente debemos aplicar la fórmula y reemplazar el n y tener en cuenta todas las propiedades de las integrales que ya vimos con anterioridad y las identidades trigonométricas, las cuales nos van a servir mucho a la hora de encontrar la solución de estas integrales. En este capítulo vimos la segunda parte de las integrales de funciones trigonométricas con potencia. En el próximo capítulo veremos más temas relacionados.